Alabado sea el Señor. Quiero compartirles más sobre Hebreos 12. Anteriormente he compartido sobre esto. Cada vez que medito en estos versículos obtengo nuevas revelaciones. Hay gente hoy que les dicen a las personas que creen en la gracia, y deberían ser todos los creyentes, les dicen, bueno, dice que busquen la paz con todas las personas y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando dice santidad, y en griego ahí significa santificación, está diciendo que no puede ser salvo a menos que sea santo. Ahora estamos en terreno peligroso. Le estamos diciendo a la gente que son salvos o que mantienen su salvación por medio de la santidad. Son salvos por la santidad y mantienen su salvación por la santidad. Esta es una enseñanza peligrosa. Es a lo que Pablo llama otro evangelio. ¿A qué te refieres entonces, Pastor Prince? Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando de la revelación. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vimos que los gentiles en la casa de Cornelio purificaron sus corazones cuando creyeron en las buenas nuevas, que sus pecados son perdonados a través de Jesucristo. Así se obtiene un corazón puro. Y la Biblia nos dice que debemos vivir nuestras vidas de tal manera que estemos hambrientos por una nueva revelación del Señor todos los días. Y luego dice, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote. Te está diciendo cómo brota la amargura. Y cuando brota por esto, muchos. Déjame leerlo todo. Que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Cuando una raíz de amargura brota en la iglesia, ¿saben qué pasa? No es solo una persona la que tiene problemas. No solo esa persona está contaminada. Cuando alguien tiene una raíz de amargura, anda por ahí contaminando a muchos, especialmente en la vida actual de la sociedad en la que vivimos hoy. ¿De acuerdo? Se esconden detrás de seudónimos, se esconden detrás de los blogs y contaminan a tantas personas que están dispuestas a leer tanto como sea posible. Algunas cosas, si las leo, me van a contaminar. Te contaminarán. No estás por encima de ello. Pero la cosa es esta. ¿Qué pasó cuando lo leíste? Estabas bebiendo la mezcla de otra persona. El jarabe de otra persona, que ellos mezclan y te dicen, bebe, y lo bebes hasta la última gota. Ahora su amargura está en ti. Las palabras de un chismoso son como heridas. Si escuchas las palabras de un chismoso, te cortarán por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace brotar la amargura? ¿Qué es lo opuesto a la paz? Y justo después de esto, versículo 16, no solamente amargura, que ninguno sea inmoral. La palabra griega aquí es pornos. La palabra pornos es fornicador. Miren esto, que ninguno sea inmoral, fornicador. Ese que es una continuación, ¿para qué? Asegúrate de que esto no pase, para que no haya una raíz de amargura, para que no haya fornicadores. Todo está ligado. Significa que si ves a una persona que tiene un problema sexual, lo más probable es que tenga una amargura secreta. Bueno, volvemos al versículo 14. Procuren la paz, es lo contrario a la amargura. Y la santidad, ¿qué es lo contrario? Un ejemplo, la fornicación. ¿Por qué esto prevalece en el cuerpo de Cristo? Porque tal vez uno o dos aquí tienen un desafío en esta área y te encuentras cayendo en esa área todo el tiempo. Dios está diciendo que mucho antes de que caigas en fornicación, inmoralidad sexual, adicción a la pornografía, ¿de acuerdo? Tu problema es que hay una raíz de amargura en alguna parte. ¿Por qué algunos días estás tan enojado, atado con amargura? No estás interesado en procurar la paz con todas las personas. Les digo esto, todo tiene que ver con la ley y la gracia. A final de cuentas, todo se trata de la ley y la gracia. El siguiente versículo te dice cómo se hace. Miren bien, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esa es el área en la que debes fijarte. Si no cuidas esa área de estar destituido de la gracia de Dios en la vida, en la iglesia, en el ministerio, debes. La frase mirar bien es muy interesante. Es la palabra de la cual obtenemos episcopal. En griego es episcopio, de donde se obtiene episcopal en la iglesia. Episcopal o episcopio significa supervisión. No solo es mirar diligentemente, como dice esta traducción o esa traducción, mirar con atención. Es una palabra que dice, mira cuidadosamente a tu gente, mira cuidadosamente a los demás, para que no estén destituidos de la gracia de Dios. Mucho antes de que haya pecado sexual, mucho antes de que exista la raíz de la amargura, la gente cae de la gracia.
Está ahí justo después de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Te está diciendo lo que produce la paz. ¿Qué produce la paz con la gente? ¿Qué produce la santidad? Por medio de ella se obtiene revelación. Una revelación fresca siempre. Siempre está en la gracia de Dios. Volvemos a la ley y la gracia. ¿Qué quiere decir Pastor Prince con ley y gracia? Verán, la ley tiene que ver con la exigencia. El monte Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos, todo era cuestión de exigencia. El monte Sión, que es el monte de la gracia, donde descendió el Espíritu Santo y nació la iglesia hace 2000 años en el aposento alto. Esa montaña se llama Monte Sión. Es una montaña de gracia. Y la gracia tiene que ver con la provisión. Volvemos a las montañas otra vez. Tus hijos, ¿qué tipo de relación tienes? Pero hay veces, Pastor Prince, en las que tenemos que imponer exigencias a nuestros hijos. La vida es así. Y cuando les falta el conocimiento y la experiencia, ya es así en la vida, desde que son jóvenes hasta que llegan a tu edad, donde estás ahora, o más joven, todo depende de la madurez. Diferentes niños maduran diferente, pero la cuestión es que la exigencia es parte integral de la crianza. Por lo tanto, ¿puedes compensarlo con la provisión? Hay veces en las que puedes decir que sabes algo, lo tienes en ti, lo he visto. Te preocupas por otras personas. Esas chicas con las que no estás contenta, ese compañero de clase, eres más grande que ellos. Te he visto perdonar y sé que harás lo correcto. Provisión. Ahora puedo acercarme y decir, ¿no sabes que eres la hija del Pastor Prince? ¿Cómo se van a enojar con gente así? ¿Cuánto tiempo? ¿2 semanas? Solo estoy dando un escenario. Eso nunca ha pasado. Pasó de otra manera, no 2 semanas. Suponiendo que son 2 semanas, ¿cómo se puede hacer eso? Esa amargura en tu espíritu, estás destruyéndote solo. Muy bien, exigencia. ¿Ven el enfoque? ¿Por qué tú no tal? ¿Por qué no puedes? Tú. Y eso es lo que hace la ley. Dice, no matarás, no harás, no harás, no harás. La gracia dice, te daré descanso, seré tu Dios, perdonaré tus pecados. ¿Ven las 2 montañas? Por el tiempo, vayamos a la montaña ahora. Versículo 18. No se han acercado al monte que se podía tocar. No se han acercado, porque llegamos a una montaña diferente. Muy bien, versículo 22 ahora. Se han acercado al monte Sión. Volvamos al monte Sinaí. Bien, versículo 18. No se han acercado al monte que no se podía tocar. Es una montaña palpable comparada con el monte Sión. El monte Sión es una Jerusalén celestial. Nadie puede ver el reino de Dios, pero es real. Y en su corazón y mente, de una vez por todas, graba esto. Que no lo puedas ver, que no sea palpable, no significa que no sea real. De hecho, las cosas que no se pueden tocar ni sentir, las cosas que no puedes ver, son más reales que las cosas que ves. La Biblia dice en el libro de Corintios que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dios está aquí ahora, no se ve. Eterno. Tu silla se ve temporal. No importa cuánto tiempo te sientes en esa silla, es cuestión de tiempo para que se desgaste y se disipe. ¿De acuerdo? Los ángeles están aquí, no se ven. Tu espíritu, invisible. Tu cuerpo se ve, es temporal. Un día tendrás un cuerpo que será eterno. Deja de pensar en, a menos que tenga el dinero en mi mano, no es real. No, tú tienes el dinero, tú tienes la sanidad, tienes el favor, lo tienes, poséelo, pero no puedo verlo ni tocarlo. Por eso necesitas aprender a andar por fe. Lo que no se ve es eterno. Dice, no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido. Así llegó la ley. Así llegaron los 10 mandamientos. A las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad. Vean la atmósfera de la ley. Oscuridad, tempestad, fuego. Sonido de la trompeta. La gente suplica, no dejes que Dios nos hable, Moisés. Tú háblanos. Literalmente le suplicaron. Siguiente versículo. Incluso, si una abeja toca la montaña, será apedreada o atravesada con una flecha. Esta traducción dice dardos de fuego. Las palabras flecha y dardos aquí tienen la misma raíz, donde en Efesios dice, toma el escudo de la fe, con el cual puedes apagar todos los dardos de fuego, los misiles ardientes del maligno. ¿Qué significa eso? En el momento en que tocas el monte Sinaí, los dardos vuelan hacia ti, dardos ardientes.
En el momento en que dices, creo en la gracia, pero creo en la ley, intentemos amalgar ambos. Entonces el diablo dice, muy bien, sus ojos en sí mismo y en Cristo. Golpeemos la parte que le toca. Le mostraré cómo se queda corto y cómo no puede. Le mostraré lo que le falta. Dispara la flecha y no tiene defensa. ¿Saben por qué? Es en parte Cristo, en parte Él. Pero cuando Cristo es tu todo, Él es tu escudo. Interesante. Incluso Moisés temía y temblaba en esa atmósfera. Cuando escuchas mezclas, escuchas a alguien predicar la ley, te das cuenta que sales de la iglesia sintiéndote oscuro. Es como si te transpusieran el monte Sinaí. Sientes la atmósfera de temblor, sientes una atmósfera de oscuridad, sientes un juicio ardiente de fuego. ¿Saben? Ya he estado allí, sin saber siquiera si era salvo cuando salía. Bien, ahora las buenas noticias. Más bien se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Esto nos dice que no es la Sión en la tierra, en Israel, en Jerusalén. Es una Sión celestial. Y Pablo habla de ello en Gálatas. Es la Madre Gracia. Nuestra Madre es la Gracia. Esa es la Jerusalén celestial. Han llegado a la ciudad del Dios vivo. Dios se menciona aquí por primera vez, pero no en la montaña. Dios se fue de la montaña, Él ya no está allí. Sus juicios están ahí, pero Él ya no está ahí. Y aquí es la Jerusalén celestial, a la reunión de miriadas de ángeles. Los ángeles no fueron mencionados en el monte Sinaí, ni uno solo. Pero aquí encuentras miriadas de ángeles. No se pueden contar, son innumerables. Verán, en el monte Sinaí, todos los que adoraron al becerro de oro murieron a punta de espada de los levitas. En el Antiguo Testamento no hay respuesta para el pecador. La respuesta es matar al pecador con el pecado. Pero cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, había un niño poseído por un demonio. El padre clamó a Jesús por ayuda. Jesús no arrojó al niño con el demonio. Jesús juzgó al diablo, al demonio. Juzgó al demonio. Echó fuera al demonio. Salvó al niño. Llamó al niño. Eso es gracia. No hay respuesta en el Antiguo Testamento. Y esas personas que predicaron la ley, ¿cuál es el resultado? La primera vez que Dios dio los 10 mandamientos, ¿ya lo leyeron? ¿Han leído cuando la gente dijo, Kol asher diber Adonai naase? Todo lo que Dios nos mande lo haremos. ¿Han leído lo que pasó después de eso? Sí, suenan sinceros. Guardaremos todos los mandamientos de Dios cuando se sometieron a la ley. ¿Qué pasó? El becerro de oro. Tenían el oro cuando salieron de Egipto, y no la tentación de un becerro de oro. Tenían el oro cuando cruzaron al otro lado del Mar Rojo, y sin tentación de hacer un becerro de oro. ¿Cómo? Después de que se pusieron a sí mismos bajo la ley, viene la idolatría. El primer mandamiento, no debes tener otros dioses, ni adorar a ningún ídolo, a ninguna imagen tallada. Ponerte bajo la ley no te hace santo. Romanos 6:14, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 5. Han quedado desligados de Cristo. Eso es una cosa terrible. Es terrible cuando Cristo, quien es nuestra santidad, Cristo, que es nuestro poder, Cristo, que es nuestra salud, Cristo, que es nuestra vida, ya no tiene efecto. Es terrible. ¿Y por qué Cristo se desliga de nosotros? Bueno, Pastor Prince, por el pecado. Incorrecto. Intenta de nuevo. Lee la Biblia. Cristo se ha quedado sin efecto de quien sea justificado por la ley. Si intentas, por tu propio rendimiento, obtener la santidad o la justicia con Dios, has caído de la gracia. Y debemos cuidarnos unos a los otros para que no caigamos de la gracia. Volvamos a Hebreos, y voy a terminar con esto. Se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la miriada de ángeles, a la asamblea de los primogénitos. Esa es la iglesia de la nueva creación. Personas que han nacido de nuevo. No me estoy refiriendo solo a nuestra iglesia, sino a la iglesia universal de los que creen en Cristo. Amén. Son de nueva creación, están registrados en el cielo. ¿No se alegran de tener un pasaporte al cielo? Amén. Están registrados en el cielo. Amén. Y lo más probable es que su ID sea 5555. A Dios, el juez de todos. Bueno, no tengan miedo de esto. Noten que Dios está en esta montaña. Dios está en esta montaña y Él te está diciendo que la mayor seguridad que puedes tener es saber que Dios, incluso cuando Dios trata judicialmente, ustedes son los espíritus de los hombres justos hechos perfectos. ¿Entienden?
No quiero que Dios solo diga, sé que estás lleno de pecado, pero voy a actuar como si fueras un hombre justo. Barro tus pecados debajo de la alfombra. No es así como muchos vemos la justicia, no es así. Si fuera así, Cristo no habría tenido que morir. No, fue la justicia de Dios la que derramó su ira sobre Cristo cuando Él llevó nuestros pecados. Ahora que Cristo ha sido castigado por nuestros pecados, el juez de jueces, que no puede hacer nada malo, exige que tú seas hecho justo. Exige que no haya condenación. Cuando llego a este Dios, el juez de todo, vengo como un espíritu de hombres justos, hechos perfectos. Todo está en esta montaña. Siguiente. A Jesús. Jesús está en esta montaña, no en el monte Sinaí. Los que regresan al monte Sinaí, con razón no encuentran a Jesús allí. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta sangre habla mejor que la sangre de Abel. ¿Quién es Abel? Abel fue el hombre a quien su hermano mató, porque Dios aceptó su sacrificio donde ofreció sangre. Su hermano no ofreció sangre, pero Dios lo aceptó porque Él dijo, ninguna es de mis obras, todo es de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Él trajo el cordero. Dios lo recibió y su hermano estaba celoso. El primer asesinato en el mundo fue por religión. ¿Cómo acercarse a Dios? No es que uno fuera ateo y el otro creyera en Dios. No, ambos se acercaron a Dios. Pero uno cree en su desempeño, trajo el producto de sus manos, la religión de Caín. Uno solo trajo al Cordero. No soy yo, es el Cordero. Y Dios aceptó a Abel. Entonces, estaba celoso. La persona centrada en el rendimiento siempre está celosa de la persona de gracia. Él no merecía este resplandor de gloria sobre él. Dios lo aceptó. Lo mío es mejor. Son amargos, con amargura. Ocurrió el primer asesinato, pero cuando se derramó la sangre de Abel, que había sido pecador, todos los hombres son pecadores, su sangre clamaba venganza sobre la cabeza de su hermano. Dios se apareció a Caín, el asesino, y Dios dijo, la sangre tiene una voz. La sangre, la voz de la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. ¿Por qué clama? Por venganza contra el asesino. Pero la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz habla mejor. Cuando su sangre fue derramada, habla de perdón para el pecador. Habla de redención para los perdidos. Habla de restauración para ese hijo que se ha descarriado. Habla de salud, sanidad y plenitud. Amén. Siguiente versículo. Miren que no rechacen al que habla. La sangre está hablando cosas buenas. No rechaces la gracia. No rechaces la voz que habla gracia. No rechaces la voz que habla gracia, que habla cosas mejores. Algunas personas preferirán recibir una voz que habla juicio y dicen que eso es un buen sermón. Dios dice, ten cuidado, asegúrate de que no rechacen la sangre que habla gracia, porque es Jesús el que habla. Porque si no escaparon los que se niegan a hablar en la tierra, porque una vez el monte Sinaí habló en la tierra y nadie escapó, ¿cierto? La Biblia dice, finalmente, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos. Cualquiera que rechace a Jesucristo, cualquiera que rechace su gracia, Dios dice, he hecho todo por ti, este es mi amor, este es mi hijo, y tú dices, no lo necesito, puedo cuidar de mi propia vida. En esencia, avientas el regalo lejos. La Biblia dice que se acabó. No hay más salvación para ti. De esto se trata el libro de Hebreos. Y la Biblia dice, su voz estremeció la tierra en el monte Sinaí y ahora ha prometido diciendo, todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. La voz de la ley en el monte Sinaí solo estremeció la tierra. La voz de la gracia hará estremecer el cielo y la tierra. El cielo es donde. Este cielo no es la morada de Dios, es el lugar donde están los espíritus malignos. Todo será sacudido cuando la gracia sea proclamada. Siguiente. Todavía una vez más, indica que será removido lo que puede ser sacudido como las cosas creadas. Significa creadas por el hombre, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Esta voz de gracia que ha sido proclamada hoy hará que todo lo hecho por el hombre sea nada. Será sacudido hasta el olvido. Solo lo que es de la gracia, lo que es del Espíritu, lo que es de Cristo, lo que es del Padre, permanecerá. Quiero que mi matrimonio, que mis hijos,
que mi iglesia y mi ministerio estén en terreno inconmovible. Pero más que eso, obtendrás mi enseñanza inquebrantable. ¿Está bien? Terminamos con esto. Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, ¿no se alegran? Están recibiendo un reino que no puede ser sacudido. Retengamos la gracia. ¿Retener qué? ¿Retener qué? Y sepan que retengamos en griego es una voz activa, no es una voz pasiva. Retengamos la gracia, retengamos. Esa frase es la palabra eco en griego, una voz activa. Poseamos la gracia, meditemos en la gracia, aferrémonos a la gracia, prediquemos la gracia, vivamos la gracia. Retengamos la gracia por la cual, solo por gracia, podemos servir a Dios aceptablemente con reverencia y temor piadoso. La gente quiere la reverencia y el temor piadoso en la iglesia, pero viene por gracia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor y consumirá todo lo que esté en el contexto, todo lo que no es gracia. Miren aquí, iglesia. El libro de Hebreos es tan hermoso. En los capítulos 1 y 2, Dios habla de ángeles, y luego Dios dice que Cristo es más excelente que ellos. Desplaza a los ángeles con Cristo. En el capítulo 3, Dios habla de Moisés. Moisés fue un gran hombre. Los ángeles son personas maravillosas. No se trata de comparar el bien y el mal. Compara lo mejor al mejor para siempre. Lo que tenían en el Antiguo Testamento era bueno. Nosotros tenemos mejor. El capítulo 3 compara a Cristo y Moisés. ¿Saben cómo los compara? Moisés es como el hombre, ¿cierto? Pero se le compara y se le tipifica como un edificio, una casa. Cristo es el Hijo sobre la casa. Moisés, quien dio la ley, era un siervo. Cristo no es un siervo, Él es el Hijo. La gracia vino a través de Él. La gracia es más grande que la ley. El capítulo 4, que ya conocen, es sobre el descanso. Esforcémonos para entrar en su reposo. Ha llegado un descanso mayor que el que fue provisto por Josué. Luego, el capítulo 6 se detiene por un rato. El capítulo 5 se detiene allí y habla de Aarón. El sacerdote de Israel era Aarón. Jesús es un sumo sacerdote sobre el sumo sacerdote de Israel más grande y mejor que Aarón. El capítulo 6. Algunos se preocupan por el capítulo 6 donde dice, es imposible que los que son iluminados, etcétera, si se caen. He compartido ese mensaje antes. No está hablando de los creyentes, los verdaderos creyentes, los que son personas judías que ven que Cristo es el camino, como Judas, pero no llegan a ser salvos. Le dan la espalda. Nunca fueron salvos para empezar. ¿De acuerdo? Luego el capítulo 7 habla de Melquisedec, el sumo sacerdote. Sombra de Jesús, de eso estamos hablando. El sacerdocio de Melquisedec no tiene un si tú haces esto, entonces yo haré aquello. Ese es el sacerdocio de Aarón. Todo comienza con bendito, bendito, bendito en su boca. En el capítulo 8, Dios dice, traigo un nuevo pacto con la casa de Israel, un pacto mejor. ¿Quieren que continúe? En el capítulo 9, un tabernáculo mejor. En el capítulo 10, un sacrificio mejor. En el capítulo 11, Él dice, ¿qué puedo decir? Habla de todos los héroes de la fe en el Antiguo Testamento y termina diciendo que todas las personas en el Antiguo Testamento no recibieron una promesa que Dios ha preparado solo para nosotros y ellos, sin nosotros, no pueden recibir esta promesa. ¿Y qué es eso? La filiación. Luego el capítulo 12, en donde estamos ahora, comienza diciendo, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos rodeados de toda esta gente del salón de la fe. Una gran nube de testigos. Abraham, Jacob, lo vimos hace rato. A todos ellos, Dios les dice, apártate de todos ellos y ve a Jesús. Y luego nos habla de la ley y la gracia, cómo producen la santidad. Así que hagamos esto práctico, iglesia. Cuando te despiertas por la mañana, tienes dos respuestas. O el sermón que prediqué y que está fresco en tu mente, y tú dices, Padre, te doy las gracias. Cuando digas, danos hoy nuestro pan de cada día, por favor, cree. Dije, por favor, cree. Danos hoy nuestro pan de cada día. No es solo físico, es cualquier pan que necesites para ese día. La provisión va en camino hacia ti.
Despierta con la provisión y tu esposa dice, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Di, la provisión, la sabiduría vendrá. La sabiduría es provisión, recibo esa sabiduría. Amén. ¿Están escuchando lo que digo? Pero si te atrapas poniéndote de mal genio, sin paciencia, te falta gracia. Mucho antes de que exista ese pecado, hay una falta de gracia. Amén. ¿Y qué es la gracia? Provisión. Amén. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.